Este es el momento más peligroso de mi vida. Planea accidentar mi auto, que fallen los frenos y que sufra daño cerebral para liberar su camino. En octubre de 1996, la princesa Diana predijo su muerte en esta carta que escribió a su mayordomo, Paul Burrell, quien hace 2 semanas publicó la carta y reveló el nombre de quien Diana creía la quería muerta. El problema que tiene el establishment es que impidieron la investigación judicial. No permitieron que se indague lo que le pasó a Diana en este país, lo que alimentó las teorías conspirativas por más de 6 años. Y esta carta hoy le da credibilidad a la idea de que hay más de lo que parece y que tiene que hacer una investigación seria. Hubo investigación francesa oficial de la muerte de Diana y Dodi Al-Fayed que descartó que haya habido un sabotaje. Pero pasados 6 años no hubo ninguna investigación en Inglaterra. La ley del coroner declara que se debe investigar si los cuerpos son traídos para enterrarse. Y es lo que pasó el 31 de agosto de 1997. La ley dice que la investigación debe hacerse tan pronto sea posible. La revista Tatler es para las personas ricas y distinguidas. Aunque tienen contactos en el establishment, su editor está luchando porque se lleve a cabo la investigación. ¿Por qué la mujer más famosa del siglo XX, que murió de forma misteriosa, no recibió una investigación cuando lo merece por derecho? Es un requerimiento de la ley. No es algo por amabilidad o por ser corteses con ella. La ley lo exige. 20 minutos pasados la medianoche, el 31 de agosto de 1997, la princesa Diana y Dodi Al-Fayed salieron del Hotel Ritz en el centro de París. Y de las 4 personas en el Mercedes, solo su guardaespaldas, Trevor Rhys-Jones, sobrevivió. 2 horas tras el accidente, la policía arrestó a 7 paparazzis por homicidio involuntario. Su acoso causó las muertes. Unas horas más tarde, la policía francesa cambió la historia. Ahora la culpa era del chofer. Henry Paul estaba alcoholizado y medicado. Luego de la investigación francesa de 1999, esta se volvió la explicación oficial del accidente y de las muertes de Diana, Dodi y el chofer. Pero ahora sabemos que la versión oficial tiene grandes incongruencias. Tanto los investigadores como los fiscales querían terminar con todo porque había mucha presión y nadie descubriría la verdad de todos modos. Así que tenía que concluir. Y así se hizo, por lo que no se investigó todo. Se nos dio permiso de filmar un informe con 27 volúmenes de datos confidenciales recolectados por la policía francesa, que nunca antes se presentaron al público. Este informe nos obliga a tener nuestras dudas sobre la investigación. ¿Por qué el lugar del accidente se limpió y habilitó en tan solo 4 horas tras el accidente? Lo que destruyó evidencia forense invaluable. ¿Por qué no se incluyó la investigación de la policía de tránsito al informe oficial de la investigación? ¿Por qué el primer testigo en la escena lo ignoró y silenció? ¿Por qué la autopsia que se le hizo a Henry Paul tuvo tantos errores? ¿Y por qué nunca se ahondó en el vínculo con los servicios secretos de Henry Paul y otro testigo clave? Uno de nuestros descubrimientos fue esta fotografía del Mercedes y sus pasajeros que se tomó segundos antes del choque. Muchas de estas preguntas nunca antes se indagaron y siguen sin respuesta. Y eso no es ningún accidente. En julio de 1997, la princesa Diana y sus hijos pasaron 2 semanas en Saint-Tropez como invitados de los Al-Fayeds.
Era una mujer libre, recién divorciada, que tuvo un romance de 2 años. Tres semanas más tarde, Diana volvió a ir sin sus hijos para disfrutar el nuevo yate de $20 millones de la familia Al-Fayed, el Chronicle. Durante el viaje, Diana hizo pública su nueva relación con Dodi Al-Fayed. La pareja ocupaba titulares. Como princesa de la paradoja, Diana pasaba de posar para las cámaras a pedir privacidad. El sábado 30 de agosto, Diana, Dodi y el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones volaron en avión privado de Sardinia, donde el Chronicle había atracado. Se dirigían a París, donde los paparazzis les esperaban en el aeropuerto, incluido el fotógrafo Fabrice Chattery. Sus fotos capturaron un momento histórico. Aquí ves a Trevor y Keith Winfield, que bajan del avión. La primera vez que los 4 pasajeros en aquel fatídico Mercedes se conocieron. En ese momento estábamos con los de la aduana. Este es Henry Paul. Dodi era cercano a Henry Paul, el encargado de seguridad del Ritz, y una de las personas clave de esa noche. Un hombre con un pasado turbulento. Henry Paul era el segundo al mando de la seguridad del Hotel Ritz, y esa noche se le obligó a ser el chofer al último momento. Era hace mucho un agente del servicio de inteligencia, porque le daba información a los servicios de inteligencia sobre lo que pasaba en el Hotel Ritz a cambio de dinero. Vi su trabajo en un registro por primera vez en 1992, pero si lo recuerdo bien, venía trabajando con los servicios de inteligencia desde hacía ya unos años antes. El vínculo que tenía con los servicios secretos fue confirmado por el mejor amigo de Henry Paul, Claude Garrec. Siempre supe que tenía contactos con los servicios secretos, pero por su trabajo, no para traicionar personas o en misiones por su cuenta. Eso es una fantasía. Peor sí, trabajó con los servicios secretos y tenía contactos. Así es. En Inglaterra y otros lugares como Israel, ese hotel tiene clientes de todas partes del mundo. La investigación trataba un tema de sensibilidad política. Tenía que decidir cuánto del pasado de Henry Paul podía revelar. Y esta no era la única decisión difícil. Henry Paul acompañaba a Diana y a Dodi a la mansión Windsor, donde vivieron Eduardo VIII y la señorita Simpson en París, que ahora era propiedad de la familia Al-Fayed. Creo que sabía que ella era una duquesa de Windsor en potencia, una bala perdida a la que vigilaban con cuidado. Y a ella no le molestaba ofenderlos, y creo que disfrutaba que la relación con Dodi enojara a todo el palacio de Buckingham. Lo que era así. Ella era muy en tu cara. Conducieron hasta el apartamento de Dodi, número 1 de la calle de Seine, cerca de Étoile. Dodi reservó una mesa en un restaurante parisino, pero tuvo que cancelar 10 minutos antes de las 10 porque se formó una muchedumbre afuera. Diana y Dodi regresaron al Ritz, el gran hotel propiedad del padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed. La pareja comía en el restaurante. Ella pidió suela y él rodaballo, y luego subieron a la suite imperial de $10.000, por la que antes pasaron Hermann Goering, Winston Churchill
y Woody Allen. Henry Paul salió del trabajo a las 19 horas, pero 2 horas después se le pidió que regresara al Ritz. El gran jefe de Henry en el Ritz también es el dueño de Harrods en Londres. Mohamed Al-Fayed todavía se pregunta qué sucedió aquella noche. A medianoche, Dodi me llamó y me dijo que quería irse a casa. Pero había demasiados paparazzis afuera y la plaza está llena de gente. Le pedí que se quedara en el hotel porque era peligroso, que ahí tenía lo que necesitara. Y él me respondió que se quedaba entonces. ¿Cómo? Luego de que Dodi me asegurara que no iba a salir, llegó Henry Paul a medianoche y hablándole unos minutos lo convenció de inmediato. Le dijo, no va a haber problemas. Salgamos por la puerta trasera. Conozco el camino. Ya preparé todo. Así convenció a Dodi. Quien lo siguió y aquel hombre dijo que todo estaba arreglado, que tenía champán y que celebraría en el apartamento. Henry Paul, colaborador de los servicios de inteligencia, ayudó a Dodi con el plan para evitar a los paparazzis. Este vídeo amateur es el único registro de lo que pasaba frente al Ritz. Se ve que hay alguien importante allí. Los turistas y paparazzis esperaban a la reconocida pareja. Henry Paul le dice a la muchedumbre que la pareja se irá pronto en su Mercedes. 5 minutos después, lleva un segundo Mercedes y estaciona en la puerta trasera del Ritz. Henry Paul, la princesa Diana y Trevor Rhys-Jones se suben, con Paul al volante. Mientras tanto, en el frente del Ritz, la gente se va en sus autos al darse cuenta del engaño. El truco de los 2 Mercedes no sería de James Bond, pero le dio una ventaja al auto de Diana y Dodi. A perseguir a la princesa Diana. El camino más corto del Ritz al apartamento de Dodi era por los Campos Elíseos, pero en Concord el auto dobló a la izquierda y no a la derecha. Luego aceleró por la orilla del río Sena. Se alejaba del apartamento de Dodi, pero la investigación francesa jamás se preguntó por qué tomaba este camino. Es un misterio el por qué, el dónde estaban, porque hay muchos caminos al apartamento al que se dirigían. Estaba en la cima de los Campos Elíseos. Pero no se dirigían a los Campos Elíseos. Donde estaban es incomprensible. Al acceder al informe, descubrimos que la mayoría de testigos no vieron el choque porque estaban en la entrada o a la salida del túnel. Resulta inaudito que la investigación ignorara a un testigo crucial que estaba detrás del Mercedes. Su nombre es Eric Pettel. Estaba antes de la curva. Vi los faros parpadear. Era un auto que iba rápido. Y luego escucho la implosión. Pensé que había sido mi tubo de escape. Pettel no fue el único que escuchó el peculiar sonido. Estaba Clive Gurujudu, que estaba en el puente sobre el túnel Alma. También era chofer y estaba esperando que sus clientes salieran de comer o el cine. Esperaba fumando sobre el túnel Alma. Y escuchó este auto que iba en su dirección y un sonido muy alto. Yo recuerdo que él pensó que quien manejaba pasó a neutral y apretó el acelerador. Lo describió así, como el sonido de un auto de carreras con el cambio equivocado. Como había comprado mi moto hace poco, pensé que ese era el ruido. ¿Y qué hice? Fui frenando para ver si la moto se había roto y entonces, en ese momento, escuché un boom. Fue el choque.
Henry Paul y Dodi Al-Fayed murieron casi de inmediato. Tomé a la persona sentada atrás. Se había golpeado contra la parte trasera del asiento del copiloto y estaba doblada encima. Así que intento moverla. Y en ese momento su cabeza cae para atrás. Le sale sangre del oído y la nariz. Y me resultó raro, porque la conocía. Patel vino a esta cabina y llamó a los servicios de emergencia. Luego fue a la estación de policías más cercana. Estaba temblando. Tiré unos documentos al piso y llamaron a más policías para intentar calmarme. Cuanto más me intentaban calmar, más molesto me ponía. Les gritaba, ¡hagan algo! Por fin consiguieron sujetarme y me pusieron esposas. Querían traer más policías. La princesa Diana estaba muy lastimada cuando se golpeó contra la parte de atrás del asiento de Trevor Rhys-Jones, pero no quedó atrapada bajo el metal. Bajo la luz del flash se aprecia la destrucción. A las 12:40 se le avisó al jefe de policía, Philip Massoni, del accidente. Despertó a su superior, el ministro del Interior, y se dirigieron al túnel. La princesa Diana fue rescatada y se la llevó a una de las 3 ambulancias que habían llegado a esa hora. A las 2 de la mañana, el jefe de policías y el ministro del Interior se preocuparon porque la ambulancia que llevaba a Diana todavía no había llegado al hospital. La ambulancia se detuvo en 2 ocasiones, primero a 1 kilómetro del túnel Alma y luego a solo 275 metros del hospital. Se le dijo a la prensa francesa que fue debido a la presión tan baja de Diana. Tardaron más de 1 hora y 10 minutos para que Diana llegara al hospital, tan solo 5 kilómetros. La investigación nunca se realizó esta perturbadora pregunta. ¿Acaso esta demora garantizó la muerte de Diana? Esta noche la princesa de Gales fue víctima de un accidente automovilístico de alta velocidad en París. La ambulancia a su servicio intentó de inmediato resucitarla. Pero al llegar al hospital, su hemorragia en el tórax era grave y pronto su corazón se detuvo. La toracotomía reveló que su vena pulmonar izquierda se desgarró. A pesar de cerrar la herida y a pesar de que recibió masaje cardíaco interno y externo por 2 horas, no pudimos restaurar la actividad circulatoria. La muerte sucedió a las 4 a.m. Al poco tiempo, arrestaron a los paparazzis y se volvieron el primer grupo de culpables. Con los fotógrafos tras las rejas, la policía ignoró lo que dijo Patel. No había visto paparazzis a su alrededor ni del Mercedes. Y lo que lo sorprendió fue estar en una camioneta con esposas puestas y que se lo llevaron a la sede central de la policía parisina. Y entonces un oficial superior, no voy a decir su nombre, dijo que sería mejor que mantuviera un perfil bajo. Se sintió como una amenaza. No sabía quién era entonces. El relato de Patel nos hace creer que el oficial era el jefe de policía Massoni. Nos intentamos contactar con él, pero jamás dio respuesta. Me dijeron que no era posible que el accidente ocurriera así. ¿Te dijeron que no era posible que sucediera así? Sí. ¿Qué querían? No me lo dijeron. Cuando te dijeron que no era posible, ¿te sugirieron cómo pasó?
No, como si yo no hubiera estado allí o visto nada. Esa noche, la policía avisó a la prensa que Pettel mentía. El editor en jefe de Match recibió la historia por parte del abogado de Pettel 3 días después. 2 o 3 días después, tuve una charla con él. No fui tan abierto como podría haberlo sido, porque era precavido. No confío en lo que viene fácil. Me preocupa. ¿Qué sé sobre Pettel? Sé que fue a la policía y lo interrogaron en la brigada criminal. Y sé quién lo interrogó. Lo sé a la perfección. Al ocultar las pruebas de Pettel, los franceses podían culpar a los fotógrafos. A partir de septiembre, el abogado de Pettel les pidió a los investigadores que escucharan a su cliente. Aceptaron recién a los 7 meses. Y luego le pidieron a la policía que aclarase por qué la declaración original de Pettel desapareció. Y si fue a la policía, debería haber un informe de su declaración, pero parece que no está. Nunca se redactó. ¿Y qué piensas al respecto? Me asombra mucho por varios motivos. Siempre creí que Pettel decía la verdad, así que no entiendo por qué ignoraron sus pruebas. La policía dijo primero que Pettel era un mentiroso y luego que no habló con claridad. Sí hubo una llamada a los servicios de emergencia, como declaró Pettel, pero quien llamó dijo estar en la avenida Marceau, no Alma Marceau. No existe ninguna avenida Marceau. El jefe de seguridad de Harrods trabajó en Scotland Yard durante 26 años. Mi mayor preocupación fue que el guardaespaldas decidió no tener un vehículo de protección de respaldo, lo que va contra nuestras reglas. Eso me extrañó. También me sorprendió que, por lo que vi en la televisión, la policía francesa no aislara el túnel para preservar las pruebas. Sea esto un accidente de tránsito o no, algo de esta magnitud que involucraba a Diana, la princesa de Gales, la escena debió haberse preservado. Estas imágenes asombrosas son de esa noche. A las 7 de la mañana fui al túnel de Alma. Fui a ver la escena. Creí que estaría cerrado, pero me desconcertó. Estaba abierto por completo. Fue una sorpresa. Era Diana. Había muerto. Fue algo grande. Estaba seguro de que la policía cerraría el túnel por días, pero estaba abierto a las 7 de la mañana. Poco antes del amanecer, los servicios de limpieza de París, con sus vehículos verdes, rociaron las calles con solvente industrial. No sería lo mejor para preservar pruebas forenses. ¿Fue para limpiar las calles o para cubrir algo? La muerte de Diana alarmó el establishment. Ella tiene la habilidad volcánica de generar pena, angustia, falta de raciocinio, para distraer sobre el propósito de la familia real. Y una investigación podría sacar a la luz preguntas incómodas. La mujer más famosa en el mundo falleció. ¡Feliz cumpleaños! Cuando trajeron el cuerpo de Diana a Inglaterra,
Todos esperaban una indagación a fondo, como una investigación. Pero Francia no tiene investigaciones públicas. El gobierno asignó a un juez de rango medio, Hervé Stephan, para que llevara adelante la investigación de la causa de muerte. Trabajó con leyes que no cambiaron mucho desde Napoleón. Primero, tienes algo llamado el secreto de la investigación en Francia, lo que significa que aparte del juez del caso y las partes, que están limitadas a los abogados y al fiscal, nadie tiene acceso al caso ni a los registros ni a las pruebas. Así que los medios no saben nada. El público no sabe nada y nadie puede verificar qué hay en el informe final. En Francia es un sistema acusatorio, donde un oficial del Estado conduce la investigación con ayuda de la policía. A los oficiales les paga el Estado y están obligados a este. Uno, por las circunstancias, se pregunta si los que están arriba del todo pueden ejercer influencia o no. La investigación estándar de la Policía de Tránsito francesa nunca se hizo pública y no forma parte del reporte oficial. Pero Patrick Claubel, un reconocido fotógrafo francés, habló con los policías a cargo de la investigación original del choque. Hicieron su propia investigación, pero luego los presionaron de los Elíseos para que se mantuvieran callados, lo que no les agradó demasiado, porque la investigación era de ellos y es su trabajo. No les gusta que los mandoneen cuando hacen su trabajo con honestidad. A las 36 horas del accidente, las autoridades francesas cambiaron de perspectiva. No era culpa de los paparazzis, sino que de un conductor alcoholizado, cosa que siguen afirmando. La Fiscalía de París acaba de anunciar que quien conducía el auto donde la princesa Diana falleció, Henry Paul, triplicaba el límite legal de alcohol en sangre para Francia y duplicaba el inglés. También hay pruebas de la velocidad a la que iba el auto. El velocímetro marcaba los 190 kilómetros por hora. A menos de 24 horas del accidente se reveló que el causante fue un conductor alcoholizado, borracho como una cuba, que iba a 192 kilómetros. Son declaraciones falsas. Lo eran entonces y lo siguen siendo. Una de las razones por la que lo sabemos es que la declaración salió a la luz antes de que los análisis del cuerpo de Henry Paul estuvieran completos. Así que no había un informe del análisis con esos datos e igual dijeron que estaba muy borracho. También dijeron que el velocímetro marcaba 192 kilómetros por hora. Pero eso lo refutó Mercedes, que aseguraron que en el impacto el velocímetro vuelve a cero. Y eso es algo que tuvieron que reconocer de inmediato. La investigación intentó averiguar la velocidad del auto. Se le pagó a Mercedes 250.000 libras para hacer pruebas de choques, aunque sus técnicos nunca pudieron acercarse al vehículo. Lo que no está en el informe es otra perspectiva que pudo dar un resultado rápido y claro, lo que Chauvin supo por la policía de tránsito. Pero dijo un tipo harto de toda la presión: te voy a mostrar una foto y si algo malo sucede, quizá me la olvide sobre mi escritorio y puedas llevártela. Y era una foto con flash sacada en la entrada del túnel, porque entonces en la entrada había una cámara que sacaba una foto con flash frontal si pasaba el límite de velocidad, que eran 60 kilómetros por hora. Y es una foto frontal, así que se ve la gente en el auto y la puedes reconocer. Y en esa foto los reconoces a todos y dice la velocidad y la fecha.
¿Cómo se veían las personas en la foto? El conductor se veía normal. No le conocía la cara antes. El tipo a la derecha se ve tenso, con algo de miedo. Quizá estén yendo muy rápido. Y los que están detrás se están riendo como locos. Se divierten. Le preguntamos a Schauble por qué nunca se publicó la foto. Cuando hubo un primer comunicado oficial a la prensa, se dijo que el flash no funcionaba. Pero entonces alguien descubrió a un tipo que había pasado 5 o 10 minutos antes en su auto común y corriente, que le pusieron una multa 15 días después. Los registros muestran que al final se determinó que el auto chocó a unos 100 kilómetros por hora, pero eso nunca se publicó. 2 días tras el accidente, la policía francesa remarcaba la velocidad y lo alcoholizado que estaba el conductor. Pero las pruebas que tenían eran pobres. Estas imágenes mejoradas son de un vídeo del Ritz. Muestran que 30 minutos antes del choque, Henry Paul se agachó y se ató los cordones. Pasa su peso de una pierna a la otra y se vuelve a parar sin ningún problema o complicación. Paul pasó 2 horas antes en su camino al Ritz junto a Trevor Rhys-Jones. ¿A Trevor Rhys-Jones le parecía que Henry Paul estuviera borracho? No, en absoluto. De hecho, nunca hubiera permitido que nadie que él pensara estaba borracho se pusiera a conducir un auto. Era una parte fundamental de su trabajo al asegurar la seguridad de la pareja. La autopsia oficial de Henry Paul estuvo a cargo del profesor Dominique Lecomte y el doctor Gilbert Pepin. Concluyeron que en sangre Henry Paul tenía 1,74 miligramos de alcohol, el doble que lo permitido en Inglaterra. También había rastros de medicamentos legales y un 20,7% promedio de monóxido de carbono, un nivel altísimo que da lugar a comportamiento errático. Es imposible. Con 20% de monóxido de carbono no puedes manejar, ni siquiera pararte. Vomitas y te duele la cabeza. La gente habría visto que Paul estaba raro. Y los guardaespaldas le habrían prohibido tocar el volante. Primero quisimos un post-mortem independiente y se nos negó sin darnos explicaciones porque no había motivo. Entonces pedimos un análisis independiente de las muestras del cuerpo y dijeron que no. Y luego pedimos estar presentes durante los siguientes exámenes al cuerpo de Henry Paul y tampoco. Y nunca se nos dio un porqué. La policía consiguió una orden de registro para el apartamento de Henry Paul. Su amigo Garrett tenía las llaves y lo vio todo. Me dio la impresión de que la búsqueda de la policía era específica. Buscaban alcohol y dijeron que había martini en el refrigerador cuando no era así. Dijeron que había Ricard y que tenía alcohol para una vida, pero tenía lo normal. ¿Dices que la búsqueda era específica? Sí, porque no dijeron nada de las 240 botellas de Coca-Cola, Coca-Cola Light, que era su bebida favorita. ¿Por qué el informe no dice nada de eso? Remarcar el alcohol, pero ignoras las bebidas sin alcohol distorsionan las cosas. ¿Buscaban medicamentos? Claro. ¿Y había? No, no encontraron ningún medicamento. A la familia Paul se le negó acceso al contenido de estas botellas. Las muestras de orina y sangre de su hijo. Con apoyo de Al-Fayed, consiguieron que 4 de los mejores patólogos de Europa revisaran el informe post-mortem. Diseccionaron la autopsia y enlistaron 28 errores críticos que hicieron el procedimiento poco fiable.
Algunos fueron: la autopsia no fue cronometrada. No hubo una descripción precisa de cómo se identificó el cuerpo de Henry Paul. Sin explicación para él, 20,7% de monóxido de carbono. Las conclusiones finales de los 4 patólogos fueron muy críticas. Los resultados del monóxido de carbono en sangre son inexplicables, como también lo son la actitud del Dr. Pepin y el profesor Lacombe, quienes presentaron argumentos sin riesgos ni valor científico para justificar sus resultados. Se debe considerar con seriedad la hipótesis de que hubo una confusión con las muestras. Había otros 22 cuerpos en la morgue esa noche. La familia de Paul, con el apoyo de Al-Fayed, demandó al Estado para obtener las muestras y con una prueba de ADN ver si se trataba de la sangre de su hijo. El fiscal general francés se encargó del caso, pero la familia no ha tenido éxito. El juez dijo en privado que la sangre era un misterio, pero no indagó más en el asunto. Su poca voluntad de investigar el vínculo de Henry Paul con los servicios de inteligencia sorprendió a Richard Tomlinson. Pensé que revisaría los documentos y los detalles más en profundidad, pero no fue el caso. Podría haber accedido a los archivos con suficiente presión a los servicios de inteligencia, meterse a los niveles más altos. Pudo haber pedido el informe que le negaron a Al-Fayed. Pudo haberlo hecho. Sin dudas, no le habría gustado a los servicios de inteligencia. ¿De verdad? Esta fue una de las múltiples líneas de la investigación que los franceses se negaron a seguir. Para Mohamed Al-Fayed fue una tragedia personal, pero podía volverse un problema de negocios. Los abogados de Trevor Rhys-Jones querían que la investigación considerara que el Ritz y la empresa dueña de la limusina Mercedes fueron negligentes. A la limusina le habrían robado 3 meses antes y le quitaron las piezas electrónicas. ¿La reparación fue bien hecha? Intentamos reorientar la investigación por otro lado, hacia la limusina Mercedes y el Ritz. Pero a esas alturas, tanto los investigadores como los fiscales querían que finalizara todo. Porque había mucha presión, porque nadie sabría la verdad real de todos modos. Así que tenía que concluir y así se hizo. No se investigó todo. Los 27 volúmenes de hechos, especulaciones, pruebas y estos archivos revelaron otro enigma. Dodi tenía un teléfono móvil esa noche. Pero cuando la policía registró las posesiones de las víctimas, no encontraron ningún documento, encendedor, cigarrillos y tampoco ningún teléfono. Solo tenía consigo 1000 francos. ¿Te dio la impresión de que se encontraron cosas en el auto que no se difundió? Sí, encontraron cosas en el auto de lo más normales. En la mayoría de los choques hay drogas. Y las encontraron, pero no en las manos del conductor, sino de los pasajeros. Lo que no apreciaron fue la presión de los elíseos que le dijeron que lo callaran. Un policía de alto rango confirmó las declaraciones de Chauvel, que se encontraron drogas ilegales y que hay una fotografía de la limusina que jamás se reveló. Algunas pruebas desaparecieron. Algunas pruebas no se tomaron en serio. En el registro aparece esta foto que se tomó entre los 20 o 22 minutos tras la medianoche. Hubo 1 o 2 fotografías que se tomaron frente al auto. Alguien tiene que conducir el auto para que se saque la foto. En especial porque se ve a Trevor Rhys-Jones viéndose al espejo. Pero no se puede decir dónde se sacó. Se la sacó de alguna parte del túnel, pero no sabemos si al principio, el medio o luego de algún accidente o algo. Pero la sacaron dentro del túnel. Sí. ¿Pero quién tomó esta foto? Quizá nunca lo sabremos. Tras 17 días del accidente, los paparazzis no estaban arrestados por homicidio involuntario,
pero se los acusó de no ayudar a las víctimas. La investigación filtró que Henry Paul estaba borracho. Y entonces otro descubrimiento que aclaraba cómo sucedió el accidente. La policía anunció que encontraron restos de un Fiat Uno blanco en el túnel. Se sugirió que el Fiat Uno estuvo delante del Mercedes. El espejo retrovisor del Mercedes se encontró con rastros de pintura y restos de la luz trasera de un Fiat. El Mercedes se golpeó con la pared a la derecha y luego se estrelló con el 13º pilar en medio del túnel. La policía anunció una operación de búsqueda masiva, pero solo interrogaron a los dueños de Fiat Uno blancos de París. No llegaron a nada. Pero los detectives de Al-Fayed hicieron un mejor trabajo y encontraron este Fiat Uno. Habían arreglado su luz trasera y era de un paparazzi. Su nombre es James Anderson. Su pasado es más misterioso que el de Henry Paul. James Anderson habló sin problemas sobre ser dueño de un Fiat Uno blanco cuando lo entrevistaron en la televisión. Tengo una buena historia sobre este Fiat. Recorrió más de 325.000 kilómetros. Hace unos años le saqué unas fotos a Giovanni Agnelli, jefe de Fiat en su yate. Le saqué unas fotos y luego me lo crucé en Saint-Tropez. Y le dije que hice 200.000 kilómetros con el auto y me dijo, artista, si haces 500.000 kilómetros te doy uno nuevo. Solo me preocupa algo, que me faltan 175.000 kilómetros. Ese verano, James Anderson fotografió a Diana. Era un paparazzi con vínculos a políticos del más alto nivel. Fue el fotógrafo oficial de un primer ministro francés y con otro, Lionel Jospin. Hasta anduvo en moto. Por su historial, los servicios de inteligencia francesa decidieron investigarlo, según nos contó un oficial de alto rango. Descubrimos que en agosto del 97 estuvo en un yate con Diana y Al-Fayed, lo que es muy peculiar para un periodista. Y no por un par de horas, sino por 2 o 3 días. Fueron fuentes confiables. Thomirson recuerda a alguien como Anderson en los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia conocen a profesionales. Puede ser cualquiera que tenga una habilidad que les sirva a los servicios de inteligencia y trabajan con ellos de vez en cuando. Tenían un fotógrafo y su trabajo era de paparazzi, pero a veces colaboraba con los servicios de inteligencia. La inteligencia francesa tenía pruebas de que Anderson estuvo en el túnel Alma. Se regodeó de haber estado en el túnel y de sacar una fotografía y hasta de grabar los últimos momentos de Diana en el túnel. Nos lo contó gente cercana a él. La viuda de un amigo de Anderson confirmó que él afirmó haber estado en la escena. Me dijo que estaba en el túnel. Nos lo dijo a nosotros, pero no se lo llevó la policía. Era demasiado astuto para eso. James Anderson tenía una rara intuición para el arte de fotografiar a quienes luego morirían de la nada. La inteligencia francesa se interesó en Anderson desde que notaron que fue el último en fotografiar y uno de los últimos en hablar con Pierre Beregovoy. No creo que James Anderson trabajara solo. Es muy probable que lo manipulara uno o más equipos del servicio de inteligencia, cuya misión era eliminar, acosar o comprometer a una personalidad. Anderson estaba dándoles información. Muchos han hablado de su vínculo con los servicios de inteligencia ingleses y franceses. Nunca se probaron de manera oficial, pero no se puede ignorar la posibilidad.
Y también está la forma horrible en la que murió. En junio del 2000, Anderson parece que se suicidó al inmolarse junto a su auto en este terreno del ejército. No dejó una nota de suicidio y a su cuerpo lo encontró una tropa francesa. Tanto los amigos como el director del funeral dudan que se haya suicidado. La investigación francesa jamás mencionó nada al respecto. Según la ley inglesa, tiene que investigarse la muerte de todo ciudadano que muera en el extranjero en circunstancias peculiares o misteriosas. El caso de Diana y Dodi Al-Fayed. Aunque murieron en 1997, no se inició la investigación hasta 2004. El coronel real necesitaba dos cosas: iniciar de manera formal la investigación y luego pedirle al excomisario de la Policía Metropolitana, jefe de la policía, Lord Stevens, que revisara la investigación francesa del accidente. Lord Stevens llevó a su equipo a París y le dieron acceso a un montón de documentos a los que los periodistas no tenían acceso fácil. Y fue crítico. Dijo que los franceses no habían investigado bien. Tenemos nuevos testigos y pruebas forenses. Pero tuvimos otra oportunidad en 2006. Entonces se esperaba que Stevens presentaría su informe y la investigación empezara como es debido. Pero el coronel dijo que la investigación sobre Diana y Dodi Al-Fayed era demasiado ardua y tuvo que retirarse. Así que ahora estamos en la rara situación en la que se requiere una investigación, que ya se inició, pero no hay nadie quien la lleve adelante. James Anderson es uno de los motivos de la presión para no ahondar en las irregularidades de la investigación. El primer testigo fue ignorado y desacreditado. La investigación de tránsito fue ocultada y las posesiones de las víctimas desaparecieron por completo. Los análisis del conductor contenían errores, pero por esto se concluyó que el causante fue el alcohol. El conductor y otro de los pasajeros tenían vínculo con los servicios de inteligencia, pero no se indagó en esto. Culpar al conductor, como lo hicieron las autoridades francesas, puede ser conveniente o hasta político. Pero los motivos reales del accidente son complejos y poco claros. La revelación de que Diana creía que iba a ser víctima de un accidente hizo que se reavivara el interés por una investigación. Fue un trato de tercera para una tragedia tan importante. Es difícil entender por qué no hacen nada y dan excusas como que esperan que finalice la investigación francesa. Eso ya terminó. O excusas como que queremos tener todos los testigos. Los testigos ya están ahí como siempre. No se abrió la investigación en 2006 y tampoco en 2007. Con suerte en 2008, a 11 años del choque en el túnel Alma.